Leeremos a continuación la Aliyá número 5, el Parashat Ki Tisa, que comienza en el capítulo 34, versículo 1 y termina en el versículo número 9. Leemos en la Torah. Dijo Adonai a Moshe: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas de las palabras que estaban sobre las primeras tablas que has roto. Estate preparado para la mañana y subirás en la mañana al Har Sinai, y te pararás ante mí allí sobre la cima de la montaña. Nadie subirá contigo, ni nadie será visto en todo el monte, ni las ovejas ni los vacunos pastarán frente a este monte. Labró Moshe 2 tablas de piedra como las primeras. Madrugó Moshe en la mañana y subió a Har Sinai tal como le ordenó Adonai, y tomó en su mano las 2 tablas de piedra. Descendió el honor de Adonai en una nube y se paró con él allí, y proclamó el nombre de Adonai. Pasó Adonai sobre su rostro y proclamó: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso, clemente, paciente, benévolo y veraz, guarda el favor para miles, soporta la iniquidad, el delito y el pecado, y la limpia, no la deja impune. Toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y hasta la 4ª generación. Se apuró Moshe, se inclinó a tierra y se prosternó y dijo: si por favor he encontrado gracia en tus ojos, mi Señor, vaya por favor mi Señor en nuestro interior, porque es un pueblo de dura cerviz, y disculparás nuestro pecado y nuestra falta, y nos darás heredad. Bien. En esta quinta aliyá, nosotros vamos a encontrar el momento en el cual Moshe Rabbeinu ha de completar la rectificación que el pueblo de Israel debe tener a causa del pecado del becerro de oro. Momento durante el cual el propio Moshe rompió las tablas de la ley en el enojo, en justicia al quebrantamiento de la santidad de Hashem por parte del pueblo de Israel. Pero también esa actitud en Moshe va a dejarle ahora la responsabilidad de crear las 2 tablas, las que en primer lugar habían sido entregadas por Hashem. Ahora estas deben ser preparadas por Moshe. Y esto nos habla también de alguna información importante con respecto a que las palabras en primer lugar venían las tablas y las palabras del cielo. Los 2 venían del cielo, las tablas y su contenido. En estas segundas tablas, las tablas venían de la tierra y el contenido del cielo. Así que baja un nivel, una categoría más. Esto va a ayudar al pueblo de Israel. Esto nos va a ayudar a entender también por qué razón vamos a poder recibir y ser correspondientes y responsables con respecto de estas segundas tablas. Porque ya están en un grado menor o inferior con respecto de las primeras tablas. Asimismo, también en ellas, en este texto que hemos leído, se van a narrar lo que son conocidos como los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu, los cuales nosotros recitamos durante el tiempo del Biduy Tahanun, en las confesiones, que ocurren a diario, excepto en algunos días o periodos, y que hace mucho el pueblo de Israel énfasis en los días de la Selijot y por supuesto en Yom HaKippurim, porque habla del perdón que el pueblo de Israel solicita ante el más grave pecado que nosotros hemos cometido, el pecado del becerro de oro, como resultado de todo lo que nosotros cometemos en todo el tiempo, en toda nuestra vida, es una consecuencia del pecado del becerro de oro. Todavía quedan
pequeños esbozos del pecado del becerro de oro, en lo que podemos entender. Por esa razón nosotros expresamos todo esto en Yom HaKippurim, o también en los pecados que nosotros cometemos el día de hoy, aumentan a este pecado del becerro de oro. Por lo tanto, esta frase que nosotros oímos aquí después del pecado del becerro de oro debe ser sentida y debe ser entendida en el contexto apropiado. Cada vez que nosotros citamos esto en el Sidur, debemos recordar que nuestro pecado contribuye al pecado cometido en el becerro de oro, pero también al mismo tiempo es una consecuencia. Nuestro pecado hoy en día es una consecuencia de aquel error cometido. Todavía padecemos y sufrimos lo que se provocó en aquel día, permanece en nuestro Yetzer Hará, en nuestro instinto al mal. De ahí que cada que nosotros tengamos la oportunidad de confesar esto, entendamos por qué lo hacemos. Bien, esto es lo que dice la aliyá número 5 y nos vemos para la aliyá 6. Shalom.